el derecho administrativo es, según algunos tratadistas, el conjunto de normas jurídicas que regulan las organizaciones, funcionamientos y atribuciones de las administraciones públicas en sus relaciones con los particulares y con otras administraciones públicas, personificadas en una diversidad de órganos. El derecho administrativo, digamos, es la rama del derecho público interno constituido por el conjunto de estructuras y principios doctrinales y por las normas que regulan las actividades directas o indirectas de la administración pública como órganos del Poder Ejecutivo Federal, la organización, funcionamiento y el control de la cosa pública, sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás actividades estatales. Administrativo y pues al principio que fue la monarquía, ¿sí? Es importante saber tener claro cómo se dio inicio a este derecho administrativo, ya que en realidad nos va a servir de mucho en nuestra carrera y en nuestras vidas. Antes de la Revolución Francesa existía la monarquía, en la cual el rey era el que tenía la palabra en todos los asuntos administrativos que se dieron durante esta época. Pero sin embargo existían diferentes asuntos en los cuales eran tratados como si fueran asuntos administrativos, pero que siempre terminaban, como se dice coloquialmente, siempre terminaba el rey tomando la última decisión. Existía la Cámara de Cuentas, lo cual se encargaba de solucionar los problemas de agua y problemas de los bosques, y también la Corte de Monedas. De cierto modo no se podía hablar de la existencia de un derecho, como ya lo he comentado, el rey siempre era el que tenía siempre toda la decisión y siempre el que decía cómo se hacían las cosas. O sea, toda justicia emanaba del rey. Pero igualmente, en esta época de la monarquía existían otras reglas de organización donde el príncipe tenía un privilegio a través de la ciencia de la policía. ¿De qué trataba esto? Que él le podía dar privilegios a sus súbditos, pero ¿qué pasaba? Pues como era una monarquía, eso era algo como solo de nombre, porque en realidad no daba ningún privilegio. De este modo pasamos a la Revolución Francesa, explicando un poco de una manera muy somera lo que es el antecedente histórico de la monarquía. Pasamos a la Revolución Francesa, donde, como ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, en otras clases, lo que se ha investigado, la Revolución Francesa se da por el inconformismo del pueblo hacia el rey y hacia sus normas y sus reglas. ¿Sí? Estaban en un descontento. Entonces, al momento de la Revolución Francesa, tratar de dar un cambio a todo el sistema monárquico, pues los revolucionarios, como no, al momento de ganar y ya tener el poder, ellos desconfiaban totalmente de los parlamentarios, porque eran los que manejaban la justicia en la monarquía. Estos empezaron a idear lo de el derecho administrativo con el fin de dividir las ramas del poder, lo que se le llama tridivisión, con el fin de que cada rama fuera independiente y ellos no verse obligados por parte de los parlamentarios a tomar decisiones que podrían ir en su contra. Luego de tantos cambios, tantos ires y venires, en la Constitución de 1799, con Napoleón, se creó el Consejo de Estado.
¿En qué consistía prácticamente el Consejo de Estado? Él tenía dos funciones principales, cuáles eran redactar los proyectos de ley y ser consejero del jefe de Estado. ¿Sí? Entonces, para 1799 ya se tenía se puede decir, ya tenía un derecho administrativo más conformado, más amplio, y la evolución fue un poco lenta pero progresiva. Entonces es muy importante saber y diferenciar en qué época fue que se dio inicio al derecho administrativo. Bueno, como ya mis compañeros han hablado sobre el derecho administrativo público, yo ahora voy a hablar pero cómo se ha dado en Colombia o cómo entró en Colombia. Como todos sabemos, el derecho administrativo colombiano fue adoptado del derecho administrativo francés. Conociendo ya las relaciones existentes entre los derechos administrativos colombianos y el francés, es claro que la evolución en nuestro país se ha presentado de manera similar a la estudiada, con algunos años de diferencia. En consecuencia, también en nuestro medio, la evolución del derecho administrativo coincide con la evolución de la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, que han existido y existen diferencias importantes entre el derecho administrativo colombiano y el derecho administrativo francés. Entre ellas puede destacarse en primer lugar la diferencia del fundamento histórico, ya que en Colombia la jurisdicción administrativa no tuvo origen en la desconfianza de los jueces comunes, sino simplemente en la idea de adoptar este derecho administrativo francés. En Colombia, en el siglo XIX, el Consejo de Estado fue creado por Bolívar como un órgano consultivo de gobierno, mediante el decreto 30 de octubre de 1817. Posteriormente se contempló la existencia de un carácter constitucional de un órgano consultivo de gobierno, a veces propiamente con el nombre de Consejo de Estado, como el decreto orgánico del 27 de agosto del 1828 y en las constituciones de 1830 y 1832, y otras con el nombre de Consejo de Gobierno, como en la Constitución de 1821 y 1843. Además de la Constitución de 1832, se consagró tanto el Consejo de Estado como también el Consejo de Gobierno, ambas funciones consultivas y asesoras en varias materias. Con la Constitución de 1853 desaparecieron ambos organismos. Con la Constitución de 1886, luego del receso mencionado del Consejo de Estado, reapareció en la Constitución de 1886, ya con funciones globales claramente diferenciadas. Ser el cuerpo consultivo del gobierno, es decir, la función tradicional, y ser el Tribunal Superior de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, si la ley estableciera esta jurisdicción. Mediante el Acto Legislativo 10 de 1905, el Consejo de Estado fue nuevamente suprimido, sin que hubiera ejercido en la práctica función jurisdiccional. Posteriormente, el Acto Legislativo del 3 de 1910 ordenó que la ley estableciera organizar la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual se llevó a cabo mediante la Ley 130 de 1913. A su vez, por el Acto Legislativo primero de 1914, se estableció nuevamente en el Consejo de Estado con la doble función de consulta, asesoría y del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.
En este momento quedó establecido en Colombia como en Francia el sistema de la dualidad de jurisdicción, la común encabezada por la Corte Suprema de Justicia para los asuntos propios del derecho civil, penal, laboral y comercial, y el contencioso administrativo independiente por el Consejo de Estado para los asuntos del derecho administrativo. Luego tenemos los tribunales administrativos del circuito y luego los juzgados administrativos. Bueno, últimamente se ha reconocido que hay particulares que cumplen funciones típicas de la administración, ya que hay personas que prestan una actividad de tipo administrativa y que también deben ser regidas por el derecho administrativo, en este caso como son, por ejemplo, los curadores. Ellos no son servidores públicos, pero los curadores son particulares que simplemente cumplen una función administrativa, ya que son los que dan las licencias y estas personas prestan un servicio del Estado. Por lo tanto, esto se reconoció y fue reconocido hace como 20 años. Bueno, el derecho administrativo tiene una evolución y esto también está respecto y va ligada con la tecnología. ¿Por qué digo esto? El derecho administrativo es un derecho prácticamente copiado, es muy cambiante. ¿Por qué? Porque nuestro país acoge las leyes de otros países y considero que no debería ser así, ya que la ley debe ser creada a partir de un problema y de una necesidad. Sabemos muy bien que el derecho administrativo es aquel que regula la relación entre los particulares con el Estado y debemos estar en un estado de igualdad. Y en Colombia actualmente con el derecho administrativo se está haciendo prácticamente, para ser más explícitos, como uno copiarse en cuanto a las reglas que hace el vecino. No debería ser así, ya que cada casa es diferente y ya que la necesidad del vecino no puede ser igual a mi necesidad. La Revolución Francesa, tratar de dar un cambio a todo el sistema monárquico, pues los revolucionarios, como no al momento de ganar y ya tener el poder, ellos desconfiaban totalmente de los parlamentarios porque eran los que manejaban la justicia en la monarquía. Estos empezaron a idear lo de el derecho administrativo con el fin de dividir las ramas del poder, lo que se le llama tridivisión, con el fin de que cada rama fuera independiente y ellos no verse obligados por parte de los parlamentarios a tomar decisiones que podrían ir en su contra. Luego de tantos cambios, tantos ires y venires, en la Constitución de 1799, con Napoleón, se creó el Consejo de Estado. ¿En qué consistía prácticamente el Consejo de Estado? Él tenía dos funciones principales, cuáles eran redactar los proyectos de ley y ser consejero del jefe de Estado. ¿Sí? Entonces, para 1799 ya se tenía se puede decir, ya tenía un derecho administrativo más conformado, más amplio, y la evolución fue un poco lenta pero progresiva. Entonces es muy importante saber y diferenciar en qué época fue que se dio inicio al derecho administrativo. Bueno, como ya mis compañeros han hablado,
sobre el derecho administrativo público, yo ahora voy a hablar sobre pero cómo se ha dado en Colombia o cómo entró en Colombia. Como todos sabemos, el derecho administrativo colombiano fue adoptado del derecho administrativo francés. Conociendo ya las relaciones existentes entre los derechos administrativos colombianos y el francés, es claro que la evolución en nuestro país se ha presentado de manera similar a la estudiada, con algunos años de diferencia. En consecuencia, también en nuestro medio, la evolución del derecho administrativo coincide con la evolución de la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, que han existido y existen diferencias importantes entre el derecho administrativo colombiano y el derecho administrativo francés. Entre ellas puede destacarse en primer lugar la diferencia del fundamento histórico, ya que en Colombia la jurisdicción administrativa no tuvo origen en la desconfianza de los jueces comunes, sino simplemente en la idea de adoptar este derecho administrativo francés. En Colombia, en el siglo XIX, el Consejo de Estado fue creado por Bolívar como un órgano consultivo de gobierno, mediante el decreto 30 de octubre de 1817. Posteriormente se contempló la existencia de un carácter constitucional de un órgano consultivo de gobierno, a veces propiamente con el nombre de Consejo de Estado, como el decreto orgánico del 27 de agosto del 1828 y en las constituciones de 1830 y 1832, y otras con el nombre de Consejo de Gobierno, como en la Constitución de 1821 y 1843. Además de la Constitución de 1832, se consagró tanto el Consejo de Estado como también el Consejo de Gobierno, ambas funciones consultivas y asesoras en varias materias. Con la Constitución de 1853 desaparecieron ambos organismos. Con la Constitución de 1886, luego del receso mencionado del Consejo de Estado, reapareció en la Constitución de 1886, ya con funciones globales claramente diferenciadas. Ser el cuerpo consultivo del gobierno, es decir, la función tradicional, y ser el Tribunal Superior de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, si la ley estableciera esta jurisdicción. Mediante el Acto Legislativo 10 de 1905, el Consejo de Estado fue nuevamente suprimido, sin que hubiera ejercido en la práctica función jurisdiccional. Posteriormente, el Acto Legislativo del 3 de 1910 ordenó que la ley estableciera organizar la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual se llevó a cabo mediante la Ley 130 de 1913. A su vez, por el Acto Legislativo primero de 1914, se estableció nuevamente en el Consejo de Estado con la doble función de consulta, asesoría y del Tribunal Superior Contencioso Administrativo. En este momento quedó establecido en Colombia como en Francia el sistema de la dualidad de jurisdicción, la común encabezada por la Corte Suprema de Justicia para los asuntos propios del derecho civil, penal, laboral y comercial, y el contencioso administrativo independiente por el Consejo de Estado para los asuntos del derecho administrativo. Estado, debemos saber bien cuál es el fin de la jurisdicción, cómo es la jurisdicción, en qué consiste. Bueno, la función jurisdiccional es... Mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate. Pon aquí el coso para ver si me deja. Ay, qué mierda. Como quiera. Vuelvo. Sí. Espérate. Ahí. 1, 2, 3.
Estado, debemos saber bien cuál es el fin de la jurisdicción en Colombia. ¿Cómo está esta jurisdicción? ¿En qué consiste? Bueno, la función jurisdiccional es parte del debido proceso, ya que es la encargada de administrar justicia. Ya sabemos que esta protege el derecho sustancial. Debemos saber muy bien en Colombia cómo se maneja la parte administrativa. Son 3 las partes administrativas de nuestra jurisdicción. Encima está el Consejo de Estado, luego tenemos los tribunales administrativos del circuito y luego los juzgados administrativos. Bueno, últimamente se ha reconocido que hay particulares que cumplen funciones típicas de la administración, ya que hay personas que prestan una actividad de tipo administrativa y que también deben ser regidas por el derecho administrativo, en este caso como son, por ejemplo, los curadores. Ellos no son servidores públicos, pero los curadores son particulares que simplemente cumplen una función administrativa, ya que son los que dan las licencias y estas personas prestan un servicio del Estado. Por lo tanto, esto se reconoció y fue reconocido hace como 20 años. Bueno, el derecho administrativo tiene una evolución y esto también está respecto y va ligada con la tecnología. ¿Por qué digo esto? El derecho administrativo es un derecho prácticamente copiado, es muy cambiante. ¿Por qué? Porque nuestro país acoge las leyes de otros países y considero que no debería ser así, ya que la ley debe ser creada a partir de un problema y de una necesidad. Sabemos muy bien que el derecho administrativo es aquel que regula la relación entre los particulares con el Estado y debemos estar en un estado de igualdad. Y en Colombia actualmente con el derecho administrativo se está haciendo prácticamente, para ser más explícitos, como uno copiarse en cuanto a las reglas que hace el vecino. No debería ser así, ya que cada casa es diferente y ya que la necesidad del vecino no puede ser igual a mi necesidad. El derecho administrativo es, según algunos tratadistas, el conjunto de normas jurídicas que regulan las organizaciones, funcionamientos y atribuciones de las administraciones públicas en sus relaciones con los particulares y con otras administraciones públicas, personificadas en una diversidad de órganos. El derecho administrativo, es la rama del derecho público interno constituido por el conjunto de estructuras y principios doctrinales y por las normas que regulan las actividades directas o indirectas de la administración pública como órganos del Poder Ejecutivo Federal, la organización, funcionamiento y el control de la cosa pública, sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás actividades estatales. Administrativo y empezar principio que fue la monarquía, ¿sí? Es importante saber tener claro cómo se dio inicio a este derecho administrativo, ya que en realidad nos va a servir de mucho en nuestra carrera y en nuestras vidas. Antes de la Revolución Francesa existía la monarquía, en la cual el rey era el que tenía la palabra en todos los asuntos administrativos que se dieron durante esta época. Pero sin embargo existían
diferentes asuntos de los cuales eran tratados como si fueran asuntos administrativos, pero que siempre terminaban, como se dice coloquialmente, siempre terminaba el rey tomando la última decisión. Existía la Cámara de Cuentas, lo cual él se encargaba de solucionar los problemas de agua y problemas de los bosques, y también la Corte de Monedas. De cierto modo no se podía hablar de la existencia de un derecho, como ya lo he comentado, el rey siempre era el que tenía siempre toda la decisión y siempre el que decía cómo se hacían las cosas. O sea, toda justicia emanaba del rey. Pero igualmente, en esta época de la monarquía existían otras reglas de organización donde el príncipe tenía un privilegio a través de la ciencia de la policía. ¿De qué trataba esto? Que él le podía dar privilegios a sus súbditos, pero ¿qué pasaba? Pues como era una monarquía, eso era algo como solo de nombre, porque en realidad no daba ningún privilegio. De este modo pasamos a la Revolución Francesa, explicando un poco de una manera muy somera lo que es el antecedente histórico de la monarquía. Pasamos a la Revolución Francesa, donde, como ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, en otras clases, lo que se ha investigado, la Revolución Francesa se da por el inconformismo del pueblo hacia el rey y hacia sus normas y sus reglas. Sí, estaban en un descontento. Entonces, al momento de la Revolución Francesa, tratar de dar un cambio a todo el sistema monárquico, pues los revolucionarios, como no, al momento de ganar y ya tener el poder, ellos desconfiaban totalmente de los parlamentarios, porque eran los que manejaban la justicia en la monarquía. Estos empezaron a idear lo de el derecho administrativo, con el fin de dividir las ramas del poder, lo que se le llama tridivisión, con el fin de que cada rama fuera independiente y ellos no verse obligados por parte de los parlamentarios a tomar decisiones que podrían ir en su contra. Luego de tantos cambios, tantos ires y venires, en la Constitución de 1799, con Napoleón, se creó el Consejo de Estado. ¿En qué consistía prácticamente el Consejo de Estado? Él tenía dos funciones principales. ¿Cuáles eran? Redactar los proyectos de ley y ser consejero del jefe de Estado. ¿Sí? Entonces, para 1799 ya se tenía se puede decir, ya tenía un derecho administrativo más conformado, más amplio, y la evolución fue un poco lenta pero progresiva. Entonces es muy importante saber y diferenciar en qué época fue que se dio inicio al derecho administrativo. Bueno, como ya mis compañeros han hablado sobre el derecho administrativo público, yo ahora voy a hablar pero cómo se ha dado en Colombia o cómo entró en Colombia. Como todos sabemos, el derecho administrativo colombiano fue adoptado del derecho administrativo francés. Conociendo ya las relaciones existentes entre los derechos administrativos colombianos y el francés, es claro que la evolución en nuestro país se ha presentado de manera similar a la estudiada, con algunos años de diferencia. En consecuencia, también en nuestro medio, la evolución del derecho administrativo coincide con la evolución de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Sin embargo, debe que han existido y existen diferencias importantes entre el derecho administrativo colombiano y el derecho administrativo francés. Entre ellas puede destacarse en primer lugar la diferencia del fundamento histórico, ya que en Colombia la jurisdicción administrativa no tuvo origen en la desconfianza de los jueces comunes, sino simplemente en la idea de adoptar este derecho administrativo francés. En Colombia, en el siglo XIX, el Consejo de Estado fue creado por Bolívar como un órgano consultivo de gobierno, mediante el decreto 30 de octubre de 1817. Posteriormente se contempló la existencia de un carácter constitucional de un órgano consultivo de gobierno, a veces propiamente con el nombre de Consejo de Estado, como el decreto orgánico del 27 de agosto del 1828 y en las constituciones de 1830 y 1832, y otras con el nombre de Consejo de Gobierno, como en la Constitución de 1821 y 1843. Además de la Constitución de 1832, se consagró tanto el Consejo de Estado como también el Consejo de Gobierno, ambas funciones consultivas y asesoras en varias materias. Con la Constitución de 1853 desaparecieron ambos organismos. Con la Constitución de 1886, luego del receso mencionado del Consejo de Estado, reapareció en la Constitución de 1886, ya con funciones globales claramente diferenciadas. Ser el cuerpo consultivo del gobierno, es decir, la función tradicional, y ser el Tribunal Superior de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, si la ley estableciera esta jurisdicción. Mediante el Acto Legislativo 10 de 1905, el Consejo de Estado fue nuevamente suprimido, sin que hubiera ejercido en la práctica función jurisdiccional. Posteriormente, el Acto Legislativo del 3 de 1910 ordenó que la ley estableciera organizar la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual se llevó a cabo mediante la Ley 130 de 1913. A su vez, por el Acto Legislativo primero de 1914, se estableció nuevamente en el Consejo de Estado con la doble función de consulta, asesoría y del Tribunal Superior Contencioso Administrativo. En este momento quedó establecido en Colombia como en Francia el sistema de la dualidad de jurisdicción, la común encabezada por la Corte Suprema de Justicia para los asuntos propios del derecho civil, penal, laboral y comercial, y el contencioso administrativo independiente por el Consejo de Estado para los asuntos del derecho administrativo. Estado, debemos saber bien cuál es el fin de la jurisdicción, cómo la jurisdicción, en qué consiste. Bueno, la función jurisdiccional es... Mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate. Pon aquí el coso para ver si me deja. Ay, qué mierda. Como quiera. Vuelvo. Sí. Espérate. Ahí. 1, 2, 3. Estado, debemos saber bien cuál es el fin de la jurisdicción en Colombia, cómo está esta jurisdicción, en qué consiste. Bueno, la función jurisdiccional es parte del debido proceso, ya que es la encargada de administrar justicia. Ya sabemos que esta protege el derecho sustancial. Debemos saber muy bien en Colombia cómo se maneja la parte administrativa. Son 3 las partes administrativas de nuestra jurisdicción. Encima está el Consejo de Estado, luego tenemos los tribunales administrativos del circuito y luego los juzgados administrativos.
Bueno, últimamente se ha reconocido que hay particulares que cumplen funciones típicas de la administración, ya que hay personas que prestan una actividad de tipo administrativa y que también deben ser regidas por el derecho administrativo, en este caso como son, por ejemplo, los curadores. Ellos no son servidores públicos, pero los curadores son particulares que simplemente cumplen una función administrativa, ya que son los que dan las licencias y estas personas prestan un servicio del Estado. Por lo tanto, esto se reconoció y fue reconocido hace como 20 años. Bueno, el derecho administrativo tiene una evolución y esto también está respecto y va ligada con la tecnología. ¿Por qué digo esto? El derecho administrativo es un derecho prácticamente copiado, es muy cambiante. ¿Por qué? Porque nuestro país acoge las leyes de otros países y considero que no debería ser así, ya que la ley debe ser creada a partir de un problema y de una necesidad. Sabemos muy bien que el derecho administrativo es aquel que regula la relación entre los particulares con el Estado y debemos estar en un estado de igualdad. Y en Colombia actualmente con el derecho administrativo se está haciendo prácticamente, para ser más explícitos, como uno copiarse en cuanto a las reglas que hace el vecino. No debería ser así, ya que cada casa es diferente y ya que la necesidad del vecino no puede ser igual a mi necesidad.